Muy buenas tardes. Soy Paula Damke, directora de vinculación con el medio de la Universidad del Desarrollo, y les doy la bienvenida a nuestra primera charla del ciclo Huellas de América, como visión, mito y realidad, las cuales nos entregarán un recorrido por nuestra América, muchas veces desconocida, pero cargada de símbolos que nos ha heredado esa peculiaridad hispanoamericana. Han sido organizadas por UDECINA y hoy comenzaremos con el tema Despertar de las Culturas a 500 años de la caída de Tenochtitlán, que estamos transmitiendo a través de Zoom y UDD TV, el streaming de nuestra universidad. Nos acompaña la profesora Ana María Tapia, quien nos dará una mirada al encuentro de los mundos precolombinos e hispánicos, donde las cosmovisiones e intereses chocaron y pugnaron por el control imperial. Nos introduciremos en las expectativas, mitos y realidades en torno a los líderes de ese encuentro. Por un lado, Hernán Cortés, el prototipo del conquistador español, y por otro, Moctezuma y Cuauhtémoc, los últimos Tlatoani aztecas. Ana María Tapia Villagra es magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico por la Academia de Guerra, magíster en Educación por la Universidad de los Andes y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente posgrado de Historia Militar de los programas desarrollados por el Ejército de Chile, también investigadora y coautora de varios libros. Les recordamos que nuestras plataformas no están ajenas a problemas, por lo que desde ya les agradecemos su comprensión si hubiese algún inconveniente relacionado con el audio o la imagen durante esta charla. En la pestaña Preguntas y Respuestas, pueden realizar las preguntas que les transmitiremos a la profesora al final de su presentación y que responderá en la medida que el tiempo lo permita. También habilitaremos las votaciones para que ustedes puedan responder una breve encuesta. Ana María, muchas gracias por estar nuevamente colaborando con UDECINA y también muchas gracias a la audiencia que nos acompaña online. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Muy buenas tardes a todos quienes estamos acá conectados para disfrutar un ratito de esta historia tan bonita, tan emocionante, tan llena de mitos, que queremos compartir esta tarde con todos ustedes. La presente charla tiene como intención dar esta mirada general a lo que fue la ruta de Hernán Cortés, el proceso de la conquista de México-Tenochtitlán. Sería ambicioso decir que vamos a hablar de la conquista de México, porque la verdad es que México no se conquistó tan rápidamente como Tenochtitlán. Pero sí, la idea es que ustedes vayan conociendo este paso a paso que fue siguiendo Hernán Cortés y cómo se fue generando esta interrelación con los pueblos indígenas. Vamos a ver primero unos breves antecedentes para luego iniciar con la ruta de Hernán, Fernando o Hernando Cortés, como se le llaman las fuentes, y vamos a ir viendo cómo se da este encuentro y el ingreso a la gran ciudad de Tenochtitlán, los antecedentes de la Noche Triste, que es uno de los hitos más relevantes de este proceso, y para ir cerrando después con el asedio y la toma de la ciudad finalmente, y hacer una breve reflexión respecto de algunos mitos que se han ido destruyendo, digamos, a través de toda la historiografía más moderna que se ha desarrollado en torno a la conquista de México. Entonces vamos a partir hablando de algunos antecedentes. Tenemos este soldado español que se ha hecho, que ha estudiado en Europa y que viene a buscar esta mejor vida, esta fama, esta riqueza, entendiendo la fama no como lo que nosotros hoy día entendemos por fama. La fama en esa época está muy vinculada a la necesidad medieval de la trascendencia del ser humano. Entonces, lo que busca este hombre, Hernán Cortés, cuando llega a América, es trascender en el tiempo, trascender en sus obras, en sus hechos de arma, en su riqueza. Entonces tenemos un tipo de español que viene saliendo de este proceso de reconquista y que descubre este nuevo territorio que le puede permitir seguir con esta cruzada, como la entienden ellos, digamos. Esta necesidad de tener más almas para salvar. Uno de los mitos es que el soldado en realidad usa la religión solamente para controlar y que en realidad no era creyente de esta lógica, pero eso en realidad no es así. Efectivamente, este es un hombre que todavía tiene mucho de espíritu medieval y que cree profundamente, tiene la convicción de que debe salvar a este nuevo grupo de seres humanos, porque la Iglesia considera a la humanidad como una sola, esta lógica de universalidad, que es tan importante para entender por qué ese afán
por evangelizar, ¿ya? Ahora, obviamente que la forma en que lo hacen, los recursos que usan para eso, hoy día ya no pueden justificarse, pero sí efectivamente creían esa necesidad de evangelizar como una obligación por ser cristiano, ¿ya? Y tenemos a este hombre que por un lado tiene esta mezcla de medieval, y por otro lado también es renacentista, es el hombre que busca, que emprende, que quiere lograr algo, que quiere salir del grupo medio y que quiere resaltar, y eso lo hace a través de algún tipo de empresa, ¿ya? Y la conquista va a ser en la práctica eso, va a ser una especie de empresa personal de distintos capitanes, de distintos hombres que van a tratar de lograr lo que ellos no lograron en el viejo continente. Y por otro lado, tenemos este mundo con el que se encuentran, que ustedes ven acá en el mapa, ¿cierto? Ven acá este espacio físico, la Española, Cuba, ¿cierto? Donde inicialmente llegan los españoles. Y tenemos esta gran zona, ¿cierto?, del Valle de México, donde se han instalado no hace tanto tiempo el pueblo mexica, que habla náhuatl, ya alrededor del 1325 más o menos ellos se han instalado, pero previamente habían otros pueblos ahí, estaban los olmecas, en la zona con Teotihuacán, están los toltecas con su gran capital que es Tula, ya, y después se instalan los mexicas con su Tenochtitlán, ya. En esta zona, en esta gran ciudad de México, Tenochtitlán, como se le llamaba, es donde está todo el orden administrativo de este gran imperio, ¿ya? De él emanan las órdenes y las exacciones. ¿Qué es lo que es eso? Eso es, por ejemplo, servidumbre personal a través, por poner un ejemplo, del cuidado de las rutas comerciales de los mexicas. Entonces se ponían al servicio de los mexicas y de esta forma pagaban de alguna manera o tributaban. Y la otra forma también es el tributo físico, que se hacía generalmente más o menos cada 80 días, donde tenían que enviar todo lo que tuviera de riqueza su zona o su territorio. Pero en esto tenemos un imperio que no es un imperio unificado, estandarizado, sino que estamos hablando de un mosaico de culturas, distintos grupos que tienen pugnas entre ellos, ¿ya? Donde van a destacar varios grupos que se mantienen, por decirlo de alguna manera, semi-independientes o en rebeldía, ¿cierto? Con el imperio mexica, que después van a ser relevantes para la conquista que va a emprender Hernán Cortés. Entonces tenemos, este es el gran imperio azteca, ¿ya? Y lo más interesante aquí es destacar el sector de Tlaxcala, ¿ya? Acá tienen ustedes la zona de Tlaxcala, que va a ser uno de los grandes aliados de Hernán Cortés, va a ser el más potente, el más importante, el que va a prestar mejores servicios, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y que se mantiene en rebeldía o que se mantiene semi-independiente del imperio de los mexicas. Entonces, algunos antecedentes previos a la expedición de Hernán Cortés, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Primero, cuando los españoles se instalan en las primeras islas, la Española o la Fernandina, se instalan buscando el oro y también necesitan de mano de obra. El problema está que rápidamente, a propósito de las epidemias que empiezan a esparcirse entre la población indígena, se empiezan a quedar sin mano de obra. Y eso es esencial para una lógica que necesita establecer el conquistador. En el fondo, él necesita oro, necesita plata y necesita mano de obra. ¿Por qué? Porque en esa lógica funciona el capitalismo de la época. Es la forma en que ellos tienen de funcionar. Y por eso requieren esta mano de obra. Y desde esa lógica es que cada gobernador va a ir enviando expediciones para recorrer este sector, para ir buscando mano de obra y nuevas fuentes de riqueza. Y es en esa lógica que tenemos a, primero, Diego Colón, que va a ser reconocido por el rey, ¿cierto?, con el derecho de gobernación de todas las tierras que descubrió su padre, pero desde ahí a él le va a suceder Diego Velázquez, ¿ya?, que va a ser una especie de capitán de Diego Colón. Y él se va a convertir en gobernador de Cuba. Y rápidamente Diego Velázquez se va a desligar de Diego Colón y va a tratar de establecerse él, por su propia lógica, por su propia fuerza, ¿cierto?, como uno de los grandes conquistadores. Entonces, en esa lógica, Diego Velázquez envía dos expediciones previas a la de Hernán Cortés. La primera es la de Hernández de Córdoba, ¿ya?, que es en el año 1517, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, y recorre todo el sector de la península de Yucatán y llega a la Florida incluso, ¿ya? Y por otro lado tenemos la expedición de Grijalva, ¿ya?,
que va a recorrer también la zona de Yucatán y que va a llegar, él es el primero que va a llegar al sector como, al sector de México, digamos, ya propiamente tal. Va de alguna manera, a fundar, no a fundar, pero a reconocer San Juan de Ulúa, ya que es después donde también va a llegar Hernán Cortés. Donde Hernán Cortés es un escribano, se vuelve hacendado, ya. Él destaca básicamente por la notaría que instala, ya, cuando llega a América. Eh, Hernán Cortés se va a transformar en encomendero en la isla de Cuba y desde ahí él va a ir haciendo cierta fortuna. Y él va a invertir toda la fortuna que tiene y va a pedir préstamos, se va a endeudar en más o menos 4.000 pesos oro, más o menos de la época. Él tiene que pedir préstamos para poder iniciar la exploración, porque fíjense que Diego Velázquez no es que financia la expedición, él da el permiso para la expedición, que es un poco la lógica que se va a ir repitiendo. Si nosotros miramos la empresa de conquista no es una empresa que se financia a través del rey, por ejemplo. El rey da el permiso, la autorización, pero es el mismo capitán o es el mismo emprendedor el que tiene que financiar esta expedición. Y por eso es que hablamos un poco de esta lógica de esta empresa, ¿ya? De esta empresa de conquista. Entonces, Hernán Cortés está deseoso por partir, digamos, tiene varios problemas, ha tratado de incorporarse antes, pero ha tenido varios problemas para ingresar. Velázquez duda un poco de entregarle a él el mando de la expedición y finalmente él zarpa desde el sector de La Habana, ya, en 1519. Y como les contaba, él tiene que endeudarse para poder organizar esta expedición, ¿ya? De acuerdo a lo que dice una de las fuentes que se trabajan para conocer este periodo, que es López de Gómara, ¿ya? Él parte con 11 buques y con una dotación de más o menos 100-110 individuos, hombres. Básicamente, la mayoría de los hombres que él va a llevar son peones, como él le llama. No existe el concepto de soldado en ese momento. Él, cuando habla de la infantería, está hablando le llama peones, ¿ya? Estos 508 soldados, tenemos 508 soldados que tienen también ballestas, tienen se le llama escopeteros, pero en la práctica es un armamento, digamos, un poco distinto de lo que nosotros hoy día entenderíamos como escopeta, ¿ya? Tenemos algunos caballos, ustedes se fijan, no es mucho, el caballo es un bien demasiado preciado, ¿ya? Y tenemos cañones, que tenemos falconete y tenemos algunas piezas un poco mayores. El falconete es muy práctico porque puede ser instalado incluso en bases que son giratorias, ¿ya? Entonces eso es bastante práctico para efectos de hacer la campaña. Ahora, los cañones de artillería son súper complejos de mover en la zona, sobre todo en este sector, ¿ya? Entonces tenemos estos 11 buques, ¿cierto? Con esta dotación de estos 110 peones, digamos, individuos, nosotros le llamaríamos marinos hoy día, más estos 508 soldados de a pie, ¿ya? Estos 32 que incluyen estas ballestas, ¿cierto? Este armamento de mano, y tenemos estos caballos, estos hombres de caballería, ¿cierto? Con los cañones. Entonces, la primera parada que vamos a destacar en esta ruta de don Hernán Cortés es Cozumel. ¿Y por qué Cozumel? Digamos, ahí se celebra misa, es un rito que ellos tienen, llegan a un lugar, son recibidos por los indígenas se acercan a ellos con curiosidad, llegan en sus canoas, ¿cierto? Miran las naves, las observan, están viendo quiénes son estos personajes tan extraños que a ellos les resultan, ¿ya? Y siempre se celebra una misa, ¿ya? Se consagra a alguna santo o a la Virgen, digamos, y se celebra la misa. Y en la isla de Cozumel encontramos a la figura de Jerónimo de Aguilar, ¿ya? Que va a ser importante básicamente porque se va a convertir en el primer intérprete o en el primer traductor que va a tener don Hernán Cortés, ¿ya? Los indígenas hablan el castellán, y Hernán Cortés le queda dando vuelta a esto del castilán, en el fondo está hablando del castellano. Y Jerónimo de Aguilar, él va a hacer las gestiones para que pueda ser liberado, porque él había caído como prisionero y había sido uno de los pocos que se había salvado, junto con otro compañero que no quiso dejar a los mayas. Este es un sector maya, digamos, ya está poblado por indígenas mayas. Entonces, él sí logra llegar al grupo de Hernán Cortés y se les une, y por saber hablar el maya, digamos, él va a poder convertirse en el primer intérprete.
Y después en Tabasco se le va a sumar Marina, ¿ya? O la Malinche, o Doña Marina, como ustedes le quieran decir, que va a completar esta lógica para poder generar las futuras traducciones, digamos, entre los indígenas y los españoles. Aguilar habla maya, pero Marina habla maya y náhuatl. Entonces eso va a ser súper útil más adelante para Hernán Cortés. Y después tenemos el arribo al sector de Tabasco, ¿ya? Donde se extraña a Jerónimo de Aguilar porque inicialmente esos indígenas no habían sido hostiles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Hernán Cortés como una de las lógicas de conquista? ¿Cierto? Decide que tiene que hacer una demostración de fuerza. Pero antes de hacer esa demostración de fuerza, llama a su escribano, Diego de Godoy, y le pide que lea este requerimiento, que el requerimiento es un documento, es un requisito, es un legalismo que se instala más o menos en 1513. Y este requerimiento es una de las lógicas del problema comunicativo que nosotros vamos a ver durante todo el proceso de conquista, no solo en México, sino que en toda la América hispana, ¿ya? Que es la forma en la que el español justifica atacar después al indígena si éste se rebela. El requerimiento es el documento que se lee frente de los indígenas, ya avalado por el escribano, ¿cierto? Que muestra que es como ministro de fe de que sí se hizo, donde se les dice que ellos ahora pasan a ser súbditos, ¿cierto?, del rey de España, en ese momento rey de España, ¿ya? Y con esto, ellos quedan listos, zanjados, digamos, con esta obligatoriedad de poder hablar primero de buena forma, digamos, con los indígenas, y después ya están autorizados a atacarlos o a matarlos en caso de que el indígena se subleve, porque se entiende que el indígena ya fue advertido de que pasó a ser súbdito. Entonces, aquí tenemos uno de los elementos más clásicos, digamos, del proceso de conquista de América. El español intenta creer que en el fondo que el lenguaje, que la traducción, en el fondo, que el indígena está entendiendo lo que se le está diciendo. Difícilmente puede ser así. Además tenemos que pensar que ya ha pasado por dos personas distintas el mensaje que quiere dar Colón, y además tenemos que pensar en el castellano antiguo, que es muy también difícil de entender ya para una persona que habla digamos, castellano normal. Entonces, es muy poco probable, casi imposible, que el indígena hubiese podido entender en la práctica lo que estaba hablando el español, ¿ya? Y ahí vamos a tener un primer problema. Se toma la posesión de este territorio, ¿cierto? Se les presta la obediencia y se les va a ceder Marina, ¿ya? Y Bernal señala en su obra, ¿cierto?, que ellos serían los primeros vasallos de su majestad, formalmente. Obviamente todo esto después de la demostración de fuerza. Y llegamos a la fundación de la Veracruz, que es súper importante como hito de la ruta de Hernán Cortés, y es importante no porque la Veracruz se haya convertido en una ciudad de la noche a la mañana. En la práctica quedó prácticamente olvidada, fue muy chiquitita, muy poca importancia, pero tiene una importancia política. La fundación de la ciudad le permite al conquistador, de alguna manera, desligarse del vasallaje de su antiguo capitán. Cuando Hernán Cortés llega a esta zona, él depende de Diego Velázquez. Y depende legalmente de él y está subordinado a él legalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él necesita desligarse si es que quiere emprender un gran descubrimiento y recibir la recompensa por este descubrimiento, porque si no, fíjense que le corresponde a su mentor la recompensa. El rey lo va a recompensar a él, no al conquistador real. Entonces, esta frase de tú me lo ruegas y yo me lo quiero, es una frase que representa muy bien lo que va ocurriendo con la fundación de ciudades. Lo que hace Hernán Cortés es que habla con sus cercanos, porque piensen ustedes que en el grupo de Cortés van cercanos a él, pero van deudores de Velázquez. Y estos deudores de Velázquez son los que lo están tratando de controlar. Y en algún momento les van a empezar a insistir en que necesitan devolverse. Porque Hernán Cortés solamente va con 2 licencias en este viaje. Licencia de descubrimiento, descubrir nuevas tierras, y la licencia de rescate. El rescate es el intercambio con los indígenas que puedan encontrarse. Él no tiene autorización para fundar nada. Entonces, al hacer la fundación de la ciudad, lo que estoy haciendo es un acto
en el cual mis vecinos, en teoría, me piden que yo sea el nuevo gobernador, ¿ya? Y esto, si yo lo acompaño de riquezas, como lo va a hacer Hernán Cortés, yo lo puedo enviar estas noticias a España para tratar de desligarme de mi antiguo capitán, ¿ya? Entonces, esas son las razones político-estratégicas, por decirlo de alguna manera, que tiene Hernán Cortés para fundar la ciudad de la Veracruz, ¿ya? Pero además tiene una razón más práctica, más operacional, que tiene que ver con que necesita dejar una guarnición, necesita tener un punto de contacto, ¿ya? Donde poder abastecerse, etc. Entonces deja esta pequeña guarnición con 150 hombres al mando de Juan Escalante, ¿ya? Además, aquí en esta zona, Hernán Cortés empieza a dar cuenta, por las noticias que le están dando los indios, digamos, los indígenas, se empieza a dar cuenta de que empiezan a sonar este nombre de México, de Culúa, empieza a repetirse y empieza él a consultar qué es lo que es esto, ¿ya? Y los indígenas empiezan a hablar del temor que les genera los mexicanos, que son los que controlan el sector, y de que en el fondo les imponen digamos, duros tributos, etc. Entonces ahí se da cuenta de que esto no se está enfrentando a un imperio que esté compacto, que sea tan sólido, sino que tiene rencillas internas. Y eso a él le va a ir dando luces de cómo debe actuar más adelante, ¿ya? Como les contaba, ¿cierto? Hernán Cortés va a ir recibiendo información respecto de distintos grupos de indígenas de un poco de qué es lo que son los mexicanos. Y lo empiezan a asociar con el concepto de oro, ¿ya? Y eso va a ser bien interesante para él. Tenemos a Marina, que ya está funcionando, ¿cierto? Como intérprete, ¿ya? Y Hernán Cortés se va a encontrar con el primer grupo de enviados mexicas, digamos, ¿ya? El cacique Tendile es el encargado de hacer este reconocimiento, porque Moctezuma ya tenía toda una red de espías que le informaban respecto de estas pequeñas expediciones. No es la primera información que tiene él de estos seres extraños, digamos, de estos hombres extraños que están apareciendo en su zona. Entonces, Tendile es un pequeño cacique que es enviado un poco a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Y le envían regalo. Le envía regalo a Cortés, ¿ya? Cortés se da cuenta de que hay ciertos personajes que le llaman la atención y le pide a Tendile que le explique qué es lo que son, y él le cuenta que son los pintores reales. Y le pide que le muestren lo que están haciendo, y él queda admirado al ver como la habilidad de estos pintores, porque los están dibujando a él. Lo están dibujando a él, están dibujando su armamento. En el fondo, en la forma, son los informes, por decirlo de alguna manera, más físicos, más visuales que tiene el emperador para poder determinar quiénes son estos personajes y qué tan peligrosos podrían ser, ¿ya? Y por eso es que Hernán Cortés aprovecha de hacer una demostración de fuerza, hace que sus jinetes cabalguen a la orilla de la playa y que hagan demostraciones de ser buen jinete, digamos, del uso de los caballos, dispara algunas piezas de artillería y ordena que sus arcabuceros también disparen, ¿ya? Y además le pide una entrevista a Moctezuma. Tendile se horroriza, me dice, no, o sea, usted no va a venir a entrevistarse con mi emperador. En el fondo, y Cortés le insiste en que tiene que hacerlo, ¿ya? Entonces finalmente se hace un intercambio de regalo y se hace esta solicitud. Tendile está dispuesto a ir, digamos, a viajar todos estos kilómetros para poder hacer la solicitud, pero le advierte a Cortés que eso no va a ser posible, que es muy difícil. Eh, y finalmente, Cortés, cuando se da cuenta de la magnitud de los regalos, de la cantidad de oro, Tendile, cuando vuelve, porque le pide un casco, le pide que le entregue un casco para mostrárselo a su emperador, porque él tiene mucha curiosidad y porque además él ha encontrado que es un artefacto parecido a uno de los que usa sus dioses. Entonces le entrega el casco Cortés, pero le dice que se lo tiene que devolver lleno de oro, que es solo un préstamo y que se lo tiene que devolver lleno de oro. Y Tendile vuelve con el casco lleno de oro. Y además vuelve con un montón de regalos más. Entonces, la decisión de Moctezuma ha sido que no se va a entrevistar con este personaje, pero le envía una gran cantidad de regalos para que se las envíe a su rey o a su emperador, y que se las lleve. Y que se las lleve, y en el fondo lo que está tratando de hacer es retirarlo. Y obviamente que con los españoles esa táctica no funcionó, sino que simplemente los animó más, porque por primera vez se dan cuenta de que hay una zona tan rica que los puede convertir en los hombres que ellos siempre soñaron ser. Entonces finalmente lo que hace es activar la ambición de los españoles.
Y finalmente Cortés va a decidir marchar hacia Tenochtitlán, que más o menos está a unos 400 kilómetros a partir del agosto, digamos, de 1519. Entonces, aquí tenemos un mapa, ya de un dibujo, digamos, un croquis, un gráfico, ya, de cuál sería el trayecto, por supuesto que no está en escala ni nada por el estilo, ya, de lo que sería en los dibujos antiguos, ¿cierto?, este trayecto que va a realizar Hernán Cortés. Entonces, después de la fundación de la Veracruz, tenemos que el primer lugar, digamos, donde llega Hernán Cortés importante, interesante, es la zona de Zempoallán, donde se encuentran con el cacique Gordo, que le dicen así en todas las fuentes, no, en ninguna parte se dice cuál es su nombre real. Y este cacique Gordo lo recibe muy bien, digamos, lo recibe, lo atiende, hace todo el ritual de recibimiento para las visitas, y empieza rápidamente a quejarse del el yugo que significan los mexicas. Entonces, aquí Hernán Cortés ya toma conciencia plena de cuál puede ser la estrategia a seguir para derrotar, digamos, o para hacerse del imperio de los mexicas, ¿ya? Y después de este encuentro con el cacique, donde por supuesto va a convertirse en súbdito del rey de España, ¿ya? Le hace también lo mismo, demostraciones de fuerza, va donde un vecino del cacique, lo ataca, y hace toda una estrategia política, digamos, para enaltecerse a ojos de estos caciques locales, y finalmente los termina, digamos, declarando súbditos de la corona. Sigue avanzando, el paso nombre de Dios, ¿ya? Y tenemos después la llegada a Tlaxcala, que va a ser uno de los hitos más importantes de esta ruta, ¿ya? Tlaxcala es enemigo de los mexicas, como lo habíamos conversado anteriormente, ¿ya? Pero eso no significa que reciba de buena manera Cortés. Lo primero que hacen los tlaxcaltecas es enviar a los otomíes, que eran como vasallos de ellos, o súbditos de ellos, ¿ya? A atacarlos, a hacerles la guerra. Y Hernán Cortés recibe y tiene que batallar un par de veces con estos grupos, ¿ya? Y va perdiendo hombres en el camino, esto no es un avance fácil, ¿ya? Le atacan una gran cantidad de indígenas, ¿ya? Otomíes, y después los tlaxcaltecas le dicen que disculpe, que esos fueron sus súbditos, que no fueron ellos. En el fondo lo que están haciendo los tlaxcaltecas es medir qué tanto poder tienen los españoles, estos personajes que están apareciendo. Después, el general Xicotencatl, porque hay dos facciones en Tlaxcala, una que en el fondo quiere recibirlos bien, y Xicotencatl que no, que lidera la facción de los que quiere hacer la guerra y quiere matarlo, ¿ya? Entonces Xicotencatl se enfrenta con ello, no le va bien, ¿ya? Entre otras cosas porque prefieren hacer prisioneros, que este va a ser el gran problema, va a ser uno de los elementos fundamentales para entender la derrota, digamos, de los mexicas en general, este afán por hacer prisioneros, no por matarlos, sino que por hacer prisioneros, porque los necesitan, y los necesitan para sus rituales. Recuerden que los mexicas son los llamados a alimentar a los dioses. Ellos tienen una finalidad, ellos tienen una cosmovisión donde ellos son el pueblo elegido para esto. Y por tanto, cuando ellos hacen la guerra, cuando ellos capturan, no lo están haciendo por una violencia sin sentido. Para ellos es muy real que si ellos no logran alimentar a Huitzilopochtli, él no va a salir al otro día. El dios Sol no puede salir, necesita alimentarse. Y la muerte es mirada no como un término, la muerte es mirada como un paso más. A veces se le compara como una ida al aeropuerto, a dejar algún pariente que se va a vivir, no sé, a Europa. Estamos tristes, sí, estamos tristes por la separación, pero sabemos que él sigue viviendo más allá, que él está allá, que en algún momento lo vamos a ver. Ese es el concepto de muerte que tienen los indígenas, y por eso es que para ellos no es horroroso lo que hacen, para ellos es necesario, y es necesario para vivir, y ellos están conectados con esa lógica, ¿ya? Entonces, por eso necesitan hacer prisioneros, porque tienen que hacer los sacrificios, que es lo que horroriza tanto después a Hernán Cortés. Además, ellos se preocupan mucho, en este caso los hombres de Tlaxcala, perdón, se preocupan mucho de esconder a sus muertos para que el adversario no vea que han fallecido. Que eso también lo van a repetir después los mexicas en la toma de Tenochtitlán, y que también va a ser un error importante. Entonces Tlaxcala se va a convertir en el mayor logro político de Cortés. ¿Por qué? Porque va a ser esta ciudad
la que le va a entregar la mayor cantidad de hombres para poder hacer la guerra en frente de los mexicas, ¿ya? Les va a entregar hombres, les va a entregar no solo hombres para la guerra, no solamente soldados, por decirlo de alguna manera, sino que también les va a entregar eh, hombres de carga, lo que van a ser muy bien recibidos por los españoles, ¿ya? Y mucha información. Además, los hombres de Tlaxcala también han tomado esta decisión porque están muy felices de hacerle la guerra a los mexicas, porque se han logrado mantener como una especie de estado independiente, pero a un costo muy alto para ellos, de mucho sacrificio y también de una cierta pobreza, ¿ya? Entonces están muy contentos de hacerle la guerra. Y dicen que no le van a hacer la guerra a los teúles, que es como empiezan a llamar, ¿cierto?, a los españoles, los indígenas, que el teúl, el español cree que está diciendo que el teúl a ellos como teúl es una especie de dios, pero no, es mucho más amplio que eso, porque es una mezcla de espíritu, digamos, es más que, no es solo un dios, o no es estrictamente un dios. Después llegamos a la zona de Cholula, ya que es la gran ciudad santa, por decirlo de alguna manera, de este sector, ¿ya? Y aquí en Cholula, que son adversarios de Tlaxcala, se va a producir una gran matanza, la primera gran matanza que va a realizar Hernán Cortés, ¿ya? Se reúnen en el templo a los nobles y a los sacerdotes, en el templo de Quetzalcóatl, que era como el dios tutor de Cholula, ¿ya? Y después esa masacre continúa digamos, con la población en general. Y Hernán Cortés va a estar toda su vida tratando de justificar un poco esta masacre. Algunos creen que fue solo una forma de demostración de fuerza, otros piensan que los tlaxcaltecas les dieron información falsa a Cortés. El tema es que ellos creyeron que, en teoría, que ellos estaban preparando las ollas para cocinar, lo que a nosotros nos puede parecer hoy día una cosa súper extraña o súper casi risible, pero que en esa época es un temor real, porque recordemos que sí existe esta lógica del canibalismo, ¿ya? Entonces para ellos no es extraño, Jerónimo de Aguilar se salva de ser comido por los indígenas. Entonces no es una información que parezca tan descabellada. Y además se ha recibido la información de que los mexicas han acordado con la gente de Cholula de que si logran aprisionar a estos viajeros, digamos, les van a reservar 20 prisioneros para que puedan ser sacrificados en su gran templo de Cholula. Y con toda esta información se produce esta tremenda masacre. Y desde ahí, una vez que ya ha sido controlada Cholula, ya tenemos a los tlaxcaltecas acompañando ya a los españoles. Vamos a llegar a esta ciudad de Tenochtitlán. Y Tenochtitlán es una ciudad maravillosa, los españoles quedan admirados. Aquí tienen ustedes dos imágenes, ya, un dibujo, ¿cierto? Y un mapa, el mapa de Nuremberg, que es como del dibujo más antiguo, digamos, o la imagen más antigua que se tiene de Tenochtitlán y que se cree que se sacó de los dibujos originales de Cortés. Ya es una ciudad enorme que es comparada con Venecia por los cronistas, ya con 300.000 almas, que tiene un mercado, que tiene una cultura, que tiene un jardín botánico, que tiene un zoológico espectacular, ya una tremenda ciudad, hermosa, comparable perfectamente con las ciudades europeas e incluso mucho más hermosas que las ciudades europeas. Y aquí se va a producir este encuentro. Moctezuma se da cuenta de que ya no tiene ninguna otra posibilidad de detener a Hernán Cortés, ha hecho todo lo posible, ¿ya? Por detenerlo no ha podido. Entonces, finalmente, Hernán Cortés llega a Tenochtitlán y se instalan, ¿cierto?, en la calzada de Iztapalapa, y desde ahí él va a avanzar para este famoso encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. ¿Ya? Y aquí yo les puse un pequeño texto para que ustedes lo miren de una carta de relación de Hernán Cortés. Una de las fuentes que nosotros tenemos para mirar esta época son las cartas de relación, que obviamente hay que mirarlas con las precauciones del caso, porque aquí en todas estas cartas lo que está haciendo Hernán Cortés es mostrar sus méritos, siempre mostrar sus méritos, porque requiere la recompensa, ¿ya? Entonces todo va a estar mirado bajo este prisma.
¿ya? Pero lo que describe Hernán Cortés y lo que describen los otros cronistas, digamos, de la época, es que efectivamente Moctezuma era un gran señor, era considerado un dios. Él viene acompañado por todo su séquito de nobles, que vienen descalzos para demostrar su subordinación, digamos, y su reverencia a Moctezuma. Él viene maravillosamente ataviado, con grandes joyas, ya mucho oro, unas plumas preciosas. Lo llevan dos hombres que lo toman del brazo, entonces casi parece una especie de inválido, de enfermo, a ojos de los españoles, pero esto es parte del ritual, digamos, ¿ya? De la figura del emperador. Y se produce este breve encuentro, es muy cortito. Hernán Cortés también entra a la ciudad lo más mostrando la mayor magnificencia posible, se ponen sus mejores trajes, hace avanzar a los caballos con mucha gallardía, ¿cierto? Para poder demostrar esta, digamos, fuerza, esta capacidad. Y Moctezuma se retira y después va a disponer que sean recibidos en el templo de su padre, que no es menor. Ahí los va a alojar, a los teules, ¿ya? Y ellos descubren en el palacio de Axayacál, ¿ya? Descubren riquezas que después se las van a quedar y que eran las riquezas de su padre, y Moctezuma no se molesta porque ellos se queden con ese oro, ¿ya? Después Cortés les pide que le muestre, quiere que le muestre un poco la ciudad, quiere que les muestre el templo, le llaman la atención estos templos, eh, que son muy impresionantes, ¿ya? Entonces se empiezan a pasear, descubren el mercado, se encuentran con barberías, que a ellos les impacta mucho que tengan barbería, una especie de peluquero. eh, Están todas las zonas organizadas por tipo de negocio, ¿ya? Entonces una ciudad impresionante a ojos de los españoles. Le van a ver al Templo Mayor. Cortés quiere visitar el Templo Mayor, porque Cortés empieza rápidamente a generar mucho rechazo, repulso a los dioses. Se empieza a dar cuenta en el fondo de la sangre que hay, de los cuerpos que hay, y eso le empieza a generar mucha repulsión. Quiere visitar el templo y se indigna, se impacta, porque finalmente va a poder acceder a los oratorios, ¿ya? Del gran Huitzilopochtli, ¿ya? Que es el dios tutelar, por decirlo de alguna manera, de Tenochtitlán, y de Tezcatlipoca, ¿ya? Que es el dios tutelar de Texcoco, si no me falla la memoria. Entonces, ahí, en estos oratorios, él se encuentra con cestas llenas de cuerpos humanos, ¿ya? De brazos, de piernas que han sido cortados y que están ahí, ¿cierto?, para ser quemados. En esos oratorios constantemente hay corazones humanos quemándose, ¿ya? El dios Huitzilopochtli está hecho también con una masa de semilla y con sangre humana. Los sacerdotes de Huitzilopochtli usan unas túnicas negras y tienen su pelo todo amasado con sangre humana. Entonces todo esto le resulta muy, muy repulsivo a Hernán Cortés, ¿ya? Y finalmente Hernán Cortés va a optar por tomar prisionero al emperador Moctezuma. Y esto lo hace por varias razones, ¿ya? En principio porque tiene temor, está rodeado, ellos son un grupo pequeño en la práctica, y está rodeado por una gran cantidad de guerreros. Están en una especie de isla, es muy difícil escapar de esta ciudad. Entonces, él va a considerar esencial tomar prisionero a Moctezuma como una especie de forma de mantener la seguridad de su propia gente. Pero además, le llegan noticias de que algunos vasallos de Moctezuma han hecho la guerra, han empezado a atacar algunos poblados y han matado, ¿se acuerdan? En esta pequeña guarnición que había quedado Escalante a cargo, ¿ya? Mataron a Escalante, pero además, ¿cierto? Están atacando estos sectores. Entonces, se justifica con eso Hernán Cortés, toma prisionero a Moctezuma y le dice, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, tomarlo prisionero, pero es la única forma que tengo de protegerlo frente a mis capitanes que están demasiado nerviosos por esta situación que pasó. Hualpopoca, que era el cacique que había atacado a Escalante, va a ser ejecutado en la plaza, ¿ya? Junto con sus hijos, lo van a quemar, de hecho, ¿ya?
Y además Cortés empieza a darse cuenta de que necesita tener alguna forma, alguna estrategia, alguna técnica para poder evitar este encierro que él siente que es tan preocupante. En la práctica, en este periodo, Hernán Cortés va a estar más o menos 7 meses controlando Tenochtitlán, teniendo prisionero a Moctezuma. Y ahí es donde él encarga a su carpintero de Rivera, Juan Martín, perdón, que empieza a construir bergantines, porque se da cuenta que el bergantín va a ser la solución a este encierro que él detecta en esta zona de Tenochtitlán. Está en esto cuando se entera de que ha venido una nueva expedición a cargo de Pánfilo de Narváez, enviada por Velázquez, a aprenderlo o a matarlo. A Velázquez le da lo mismo, en realidad. Lo importante es detener a Cortés, ¿ya? Entonces, Hernán Cortés va a dejar un pequeño destacamento de más o menos 120 hombres a cargo de Pedro de Alvarado, su gran amigo de la infancia y uno de sus capitanes, lo va a dejar a cargo del control de Tenochtitlán y él se va a retirar con el grueso de su gente y va a ir a hacer la guerra a Narváez. Es una decisión, digamos, donde se está jugando el todo por el todo, ¿ya? Y se van a organizar. Narváez va a defender, se van a encontrar en Zempoallán. Ese va a ser el lugar donde se van a enfrentar ambos grupos, ¿ya? Narváez se va a apropiar de 3 templos y los va a utilizar como defensa, como su zona de seguridad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Cortés? Organiza a su gente, distribuye a sus capitanes. Entonces tenemos que Narváez tiene que ser controlado, capturado o muerto, ¿ya? Por el capitán Sandoval, que está a cargo de 80 hombres. Por otro lado tenemos a Velázquez el Mozo, que es capitán de Narváez, que debe ser controlado por Velázquez de León, que es un pariente pero con el que tienen rencilla, así que Velázquez de León está feliz de atacar a su pariente, y Velázquez de León para esta misión va a llevar unos 60 hombres más o menos, ¿ya? Y por otro lado, Diego de Ordaz, que es otro de los capitanes de Cortés, tiene la misión de capturar a Jerónimo Salvatierra. Además, Narváez había instalado artillería en la base de los templos, porque no la podía subir y además la artillería era más eficiente ahí en ese sector. Y por eso es que Diego Pizarro, con otros 60 hombres, es el capitán que va a estar a cargo de apoderarse de la artillería, mientras que Hernán Cortés se queda a cargo de la reserva, que son más o menos 20 hombres, ¿ya? Se va a producir en la noche, ¿ya? La batalla. Hernán Cortés los va a atacar por sorpresa, ¿ya? Y aprovechando la lluvia. Y va a aprovechar la lluvia, ¿por qué? Porque es muy favorable para él porque él no tiene artillería, ¿ya? Él no lleva artillería, pero sí tiene artillería Narváez. Entonces, la lluvia en el fondo lo va a favorecer en el uso más lento, digamos, en el menor uso de la pólvora, el problema de la pólvora. Entonces, finalmente va a capturar a Narváez, lo va a vencer, ¿ya? Con toda esta táctica que él aplica, y esto le va a permitir a Hernán Cortés aumentar muchísimo su fuerza, porque se queda con los caballos que tiene Narváez, se queda en el fondo con todos los medios que tiene la expedición de Narváez. Entonces, Cortés retorna a Tenochtitlán, como estábamos comentando, ¿ya? Y Alvarado ha cometido un tremendo error. Ha hecho una tremenda masacre en el templo, ¿ya? Y a propósito de la fiesta de Tezcatlipoca, donde se tenía que hacer un sacrificio de un muchacho, y esto no lo soportó. Realizó esta masacre y eso generó una reacción en masa de los habitantes de la gran ciudad. Entonces Hernán Cortés lo encuentra encerrado en el palacio, ¿ya? Y luchando por sobrevivir. Y aquí es donde se produce la famosa Noche Triste, ¿ya? Donde ellos van a tratar de escapar. Los indígenas a propósito le han dejado una de las calzadas abiertas para que ellos puedan escapar y intentan hacerlo con el oro, con la mayor cantidad de oro que llevan, pero en la práctica esto va a ser una tremenda matanza para los españoles, ¿ya? Toda la raya acumulada, toda la presión, etcétera, hace que esto sea una especie de huida, un verdadero desastre, donde mueren muchísimos españoles, pero además muere la mayoría de los indígenas tlaxcaltecas que los había acompañado, ¿ya? Muchos cayeron en los ojos de la calzada, que ellos le llamaban ojos a las brechas, porque ellos tenían puentes, como una especie de puentes que ellos podían poner en las calzadas
como una forma, un mecanismo de defensa y para que pudieran pasar las canoas de una parte a otra. Entonces, estos ojos o estas brechas por ahí fueron cayendo, digamos, los españoles que estaban desesperados por huir. En esta misma lógica de la huida, antes de lograr llegar a Tlaxcala, a la seguridad de Tlaxcala, Cortés se tiene que enfrentar a esta triple alianza de Texcoco, Tacuba y Tenochtitlán en una gran batalla que es la batalla de Otumba, donde solamente se van a salvar porque son capaces de distinguir y de llegar y matar al sumo sacerdote y a la mano derecha de Moctezuma, ¿ya? Logran matar al comandante, era el comandante militar en esta triple alianza, lo matan y con esto las fuerzas se dispersan y van a lograr sobrevivir, pero Bernal Díaz del Castillo narra aterrado en el fondo como estuvieron a punto de morir todos ellos, ¿ya? Llegando a Tlaxcala, la situación va a cambiar porque Hernán Cortés empieza a reorganizarse, recibe más fuerzas, ya desde el sector de la Veracruz, y va a poder organizarse. Además, como han logrado sobrevivir y han hecho huir en la batalla de Otumba a los mexicas, ¿ya? El emperador que ha sucedido a Moctezuma, que es Cuitlacua, ¿ya? Él va a tratar de restablecer las redes de alianza con los antiguos aliados o vasallos y no le va a funcionar, ¿ya? En cambio, Cortés logra establecer una buena red de alianza, mezclando la diplomacia, la protección y el arrasar con las tierras, con las distintas tierras, ¿ya? Además promulga las primeras ordenanzas para mantener a su gente ordenada, digamos, Hernán Cortés, y finalmente va a aparecer el nuevo emperador, ya que es el que va a realizar la defensa final de Tenochtitlán, que es Cuauhtémoc, ¿ya? Que su nombre no es muy digamos, no es muy positivo para ese momento frente a los indígenas, a los ojos de los indígenas, porque su nombre significa el águila que cae, ¿ya? Entonces, tenemos estas ordenanzas que Hernán Cortés va a promulgar en 1520, que son el primer código militar, y que buscan básicamente ordenar su gente. El caudillo tiene que mantener la seguridad del exterior frente a los indígenas, pero también tiene que mantener a su tropa unida, porque no es menor el tema de las deserciones, las traiciones, ¿cierto? Y los intentos de sabotaje por parte de sus capitanes. Entonces, estas ordenanzas lo que permiten es eso, ordenar a su gente. Y se inicia el asedio, ¿ya? El asedio parte en esta lógica, primero, Hernán Cortés busca depredar las provincias aliadas de los mexicas, ¿para qué? Para dejarlos sin alimento, ¿ya? Entonces va a generar una campaña tremendamente violenta, muy sangrienta en el sector de Tepeaca, se va a apropiar de esta ciudad y la va a convertir en su cuartel general, pero además va a generar un cerco alrededor de Tenochtitlán para que ellos no puedan recibir alimento. Y una vez hecho esto, él puede trasladar las embarcaciones que nuevamente había construido, porque las primeras que construyó se las quemaron antes de la Noche Triste. Entonces él tuvo que mandar a hacer nuevos bergantines. Traslada estos 13 bergantines, ¿cierto? Y los va a echar al agua y con eso ya parte, ¿cierto? Definitivamente lo que es el asedio y el ataque a Tenochtitlán. Además tenemos la viruela que ya está haciendo estragos en la población de la ciudad, entonces ese va a ser un factor importante también para entender por qué finalmente se van a tener que rendir. Entonces aquí tenemos las calzadas. Las calzadas, cada uno de los capitanes va a tomar las distintas calzadas, se van a ir avanzando hasta llegar a la ciudad, ¿cierto? Porque el emperador está inicialmente al centro de la ciudad tratando de defenderla, le cortan el agua potable que viene de la zona de Chapultepec, ¿ya? Por una de las calzadas le cortan el agua, y piensen ustedes que están en esta epidemia, en plena epidemia, no tienen alimentos, ¿ya? Entonces va a ser una situación bien desesperada para los habitantes de la ciudad. Finalmente, después de probar varias estrategias, Hernán Cortés para poder llegar al corazón de la ciudad, donde va a tener incluso un momento, va a peligrar su vida, y va a haber un punto de inflexión importante ahí, porque Hernán Cortés va a estar casi a punto de morir, va a ser derrotado en una de sus incursiones y empieza a generarse una deserción en masa. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que algunos aliados del sector de Cuernavaca le van a pedir ayuda porque lo están atacando los antiguos vasallos de los mexicas. Y lo que va a hacer Hernán Cortés es que efectivamente les va a enviar la ayuda.
le va a enviar un capitán con 80 hombres para defenderlo, y esto hace que sus antiguos aliados vuelvan a él, ¿ya? Y finalmente, después de la toma de Tenochtitlán, terminando en la plaza de Tlatelolco, ¿cierto? Se hace prisionero a Cuauhtémoc, ¿ya? Él se estaba retirando, como ustedes lo pueden ver acá en la imagen, ya lo distinguieron rápidamente y lo tomaron prisionero. Y aquí tenemos un elemento importante que nos puede mostrar las diferencias culturales. Cuando él se llega a, digamos, a la vista de Cortés, le dice, yo ya combatí, yo ya defendí mi ciudad, yo ya defendí mis dioses, ahora tú tienes que hacer lo que corresponde, ahora te tienes que hacer lo que corresponde. Y todos los españoles lo que entendieron en el fondo es que estaba pidiendo un poco de piedad, clemencia, que se estaba subordinando, etcétera, pero lo que Cuauhtémoc estaba diciendo era, ahora lo que toca es que tú me tienes que sacrificar a los dioses, es lo que me corresponde como guerrero. Y esos son los famosos fallos comunicativos que nosotros vemos en todo este periodo de la conquista, ¿ya? Este lenguaje no común que nos lleva a estas confusiones. Entonces, algunas consideraciones, ya, por un lado tenemos los mexicas que están tratando de restablecer las alianzas, que no funcionó, ya, tratan de detener los bergantines con distintas técnicas, ya, tratan de cortar los puentes, cortar las calzadas, etcétera, pero finalmente la presión de los españoles con todo el apoyo de las caltecas, que algunos dicen que son 10.000, ¿cierto? Y otras fuentes, como Gómara, habla de que son 20.000 hombres, ya, finalmente van a lograr su objetivo y Cortés va a lograr apropiarse de la ciudad. Pedro de Alvarado es el primero en tomar la plaza, ¿ya? Y para ir cerrando ya la charla, para que tengamos un tiempito para ver el tema de las preguntas, ¿cierto? Hacer referencia a un par de mitos que se han construido en torno a la conquista, que hoy día están muy de moda, que son bien debatidos, ¿cierto? A propósito de los 500 años de Tenochtitlán, ¿ya? De la caída de Tenochtitlán. Donde se dice que en el fondo se habla de la superioridad española por sobre la indígena, se habla de la tecnología, ¿cierto? Se habla del uso de los indígenas y de las supersticiones del emperador, ¿cierto? Que habrían significado, digamos, la derrota finalmente para ello. Entonces, en términos de lo que es la forma de hacer la guerra, claro, efectivamente los españoles tenían una tecnología que era superior. En la práctica, si nosotros comparamos los dos ejércitos, el tlaxcalteca con el mexica, en términos tecnológicos son muy similares y en términos numéricos también son bastante similares. Y los españoles no son tantos como para marcar un gran desequilibrio en esa lógica. Entonces, ¿qué es lo que los favorece más? Lo favorece el uso de la caballería y lo favorece el uso del armamento de fuego. Básicamente la artillería es muy importante. Y los navíos. Los navíos le dieron la seguridad a las tropas para poder ir avanzando por las calzadas. Los navíos después atacaron la ciudad misma por las orillas, ¿ya? Y la artillería que llevaban y los arcabuces, ¿cierto? En el fondo permitían abrir brechas. Y esas brechas son las que son aprovechadas por los tlaxcaltecas y por los distintos aliados de los españoles para ir ingresando al dispositivo, digamos, de los mexicas. Porque ellos son grandes guerreros, ya son una sociedad guerrera, un estado militarizado, y por tanto tienen una forma muy estructurada y muy masiva de hacer la guerra, pero tienen un ritmo distinto. Ese ritmo distinto y esa tecnología en este sentido es un poco lo que les va a generar esa desventaja final. Las masas de obsidiana, digamos, se rompen contra el metal de los españoles, y después ellos, los mismos mexicas, van a tratar de usar todo el armamento que capturen, pero no van a tener la capacidad de usar, por ejemplo, el tema del naval, que va a ser un factor decisivo para la toma de Tenochtitlán, ¿ya? Ni las piezas de artillería que ellos habían quedado después de la noche triste, en vez de utilizarla o ver cómo podían funcionar, o utilizar a algunos de los prisioneros para que les enseñara a usarla, las tiraron al lago, ¿ya? Entonces, se dice que estos hombres son unos hombres excepcionales. Y eso se fue construyendo en las crónicas. ¿Por qué? Por las cartas de relación, por las solicitudes de recompensa, donde lógicamente cada conquistador debía hablar de su mérito. Y por tanto tenemos los cronistas que presentan primero Hernán Cortés, pero luego el resto de los conquistadores como hombres excepcionales, porque además de alguna manera lo vinculan al hecho
providencial, son hombres enviados por la providencia, ¿ya? Porque intentamos justificar esta conquista que muchas veces fue muy sangrienta, ¿cierto? A partir de esta necesidad de convertir a todos estos incrédulos, ¿ya? Y estos hombres fueron enviados por la providencia, pero eso es un discurso que ellos construyeron para poder justificarse, ¿ya? Cortés se va a ir transformando en el arquetipo del conquistador, ¿ya? Después en América, pero en la práctica lo que él hace es un procedimiento, y este procedimiento nosotros lo podemos ver en el resto de América hispana también, ¿ya? Que es fundar ciudades, que es recurrir a la figura del rey, por ejemplo, para poder desligarse del antiguo capitán, ¿ya? Que son las exhibiciones de violencia, ¿ya? Yo tengo la mezcla de diplomacia y violencia constantemente para poder someter a los pueblos indígenas, buscando metales preciosos, siempre van a estar buscando eso, ¿pero por qué? Porque el sistema económico lo necesita así, ¿ya? Buscando aliados indígenas. Siempre el aliado indígena en el fondo es el que va a llevar el peso de cada uno de los enfrentamientos, ¿ya? Buscan un intérprete también, primero fue Juan, fue Melchor, fue Marina, etc. Tenemos un intérprete que nos permite comunicarnos, pero que como ya hemos visto, en el fondo no es una comunicación efectiva. Y también capturamos a la clase dirigente, ¿ya? ¿Y por qué los capturamos? En la Noche Triste, por ejemplo, se llevaron, después que Moctezuma murió, en la Noche Triste ellos tratan de escapar con los hijos de Moctezuma, porque son un bien de cambio, porque son una protección que tienen, ¿ya? Y además porque los pueden usar también para someter a la población. Este ejército, que nosotros hablamos, a veces se nos enseña en el colegio que este fue un ejército español que vino a conquistar, no, eso no es así. Ya el historiador Juan Eduardo Vargas, en una investigación que realizó hace años atrás, demostró que la mayoría de quienes embarcaban a América no eran soldados profesionales, ¿ya? De hecho, en algunas relaciones de fundación de ciudades, por ejemplo, tenemos un porcentaje de un 15% que se declara soldado. El resto son artesanos. Tenemos artesanos, tenemos mercaderes, tenemos los prestamistas. Los prestamistas de los conquistadores se embarcan en las expediciones para controlar que se les pague, ¿ya? Entonces, este concepto soldado no existe en esa época y no está en los documentos originales. Ese concepto se integra después, ¿ya? Y como les decía, si vemos los componentes de estas distintas compañías, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría no son soldados. ¿Terminan funcionando como soldados? Sí. ¿Cumplen funciones tácticas militares? Sí. ¿Ya? Pero no hay una estructura jerárquica, no hay una organización, no hay un pago, etc. Ellos no buscan el pago de un soldado. Ellos están buscando riqueza, fama, ¿ya? Y en esta lógica del vasallaje, donde yo dependo de otro, que es esta lógica muy medieval que todavía sostienen ellos, yo dependo de este otro, y por eso es que Hernán Cortés se desvincula de Velázquez, porque legalmente era vasallo en la práctica, dependía de él, así como Olid se va a desprender después de Hernán Cortés, como Alvarado se va a desprender también de Hernán Cortés. Este concepto de que el conquistador es el blanco, que también es muy del mito. ¿Por qué? Porque nosotros si vemos las cantidades de indígenas que están trabajando en esta lógica de la conquista, nos damos cuenta de que en el fondo el español dirige, controla, etcétera, pero también hay un componente muy potente del mundo indígena. Algunas personas incluso hablan de que sería esta tercera figura, el español nomás, pero que está interviniendo entre disputas de indígenas en la práctica. El indígena también se sirve del español. O sea, cuando el cacique gordo le dice, le llora y le ofrece hombre, en el fondo está tratando de aprovechar este beneficio de estas nuevas personas que aparecen, un beneficio propio. Otra cosa es que en la práctica finalmente hayan sido controlados, ¿ya? La figura de los africanos, que en el fondo se desconocen prácticamente, pero hay muchos hacendados, muchos conquistadores africanos que después mostraron su mérito y recibieron la recompensa que le correspondía a cualquier conquistador que resaltara, ¿ya? Hay fuentes que demuestran que están estos conquistadores africanos, conquistadores negros, ¿ya? Este concepto de la completud de la conquista, ¿ya? Que es un recurso muy utilizado por el conquistador. Porque, ¿qué pasa? Primero, yo necesito recibir la recompensa, porque en el fondo yo estoy haciendo un servicio a la corona, entonces muestro mi mérito o me explayo en mi mérito, ¿ya? Tengo que demostrar que soy conquistador, pero que soy un conquistador eficiente. O sea, no solo me tiene que ir bien, tengo que demostrar que me va bien.
¿Y cómo muestro que me va bien? A través de las cartas donde yo digo constantemente, eso lo podemos ver incluso aquí en Pedro de Valdivia, ¿cierto? Contando lo maravilloso que son estos terrenos y lo buenos que son estos indígenas y que se han sometido y que son fieles súbditos y que no tuvieron ningún problema y que aquí llegar a sentarse, de que la producción se va a dar de manera maravillosa, que prácticamente van a mirar el suelo y van a empezar a aparecer las plantaciones, porque el suelo es demasiado fértil. O sea, en el fondo lo que yo hago es que trato de demostrarle al rey que mi aporte lo va a hacer grande a él, ¿ya? Entonces, yo trato de justificar, yo digo la conquista se completó, se cerró el círculo, pero eso en la práctica nunca va a poder ser real, ¿ya? Y para finalizar, en el fondo, ver que estos dos mundos que se encuentran, ¿cierto? Tienen como visiones que son distintas, tienen visiones de la guerra que son distintas. Eh, el, el, los indígenas se admiran de la forma en que Cortés hace la guerra y les parece poco honrosa en algunos momentos, ¿ya? Porque no está dentro de sus códigos de la guerra. Ellos están acostumbrados a hacer guerras a gran escala, pero tienen reinos muy distintos, que están vinculados con los procesos, digamos, de religiosos, imperiales, etcétera. Frente a este hombre que es individualista, que es emprendedor, pero que no está solo. Siempre las empresas de conquista, los españoles son poquitos. ¿Y qué es lo que hacen? Establecen estas redes de alianza y usan a los mismos indígenas para poder enfrentarlos entre ellos, que es una técnica muy recurrente en el proceso de conquista. Los enfrentan entre ellos y pueden sacar provecho de eso. ¿Ya? Entonces, para cerrar esta charla, yo les quiero sugerir, si es que les interesa leer algunos textos que pueden ayudarles a profundizar un poco más en estas temáticas, les quiero sugerir primero a dos académicos, ¿ya? Que son Mati Restal, que es uno de los académicos, y con su texto de los 7 mitos de la conquista, es uno de los más referenciados, digamos, a propósito en el fondo del retorno a los 500 años de Tenochtitlán. Yo tomé un par de mitos y algunos elementos de lo que él plantea en su libro, pero es un texto muy interesante y que les recomiendo leer si pueden obtenerlo. Hugh Thomas también tiene una versión más actualizada a propósito de los 500 años de esta conquista de México, que también es un gran texto y que todo estudioso de este periodo necesita leer. El tercer texto de Pablo Martín López es un texto muy ameno, casi novelado diría yo, ¿ya? Que se llama Hombres y Armas de la Conquista de México, que es un texto antiguo, no es tan moderno, pero que es bastante completo y que narra anécdotas, narra mucho hecho puntual, digamos. Se basa mucho en Bernal y en López de Gómara para poder realizar su relato, así que también tiene fuentes, digamos, históricas como base para poder hacer este texto, pero es muy ameno de leer y les va a gustar, ya es bien entretenido. Y finalmente, si quieren recurrir a una fuente, digamos, Bernal Díaz del Castillo, ¿ya? Que estuvo ahí, digamos, en primera persona, que es un testigo de todos los acontecimientos, con su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que también se los tengo que recomendar si es que ustedes quieren ver más en detalle, digamos, los pasos de Cortés y esta lógica de la conquista. Gracias, Ana María. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas. A ver, ¿qué tenemos? Mira, acá tenemos una bien interesante. Dice, ¿jugaron algún papel las mujeres en el proceso de conquista de México Tenochtitlán? Las mujeres, sí, no toqué mucho el tema de las mujeres por tiempo, pero sí. O sea, además de Malinche o de Doña Marina, ¿cierto? Que es como la figura más conocida femenina que se asocia más rápidamente a Hernán Cortés. Partamos con ella. Ella es una figura que es bien controversial en México en particular, porque tradicionalmente la cultura mexicana la ha asociado como con una especie de traidora, ya a su pueblo, a una indígena que ayuda al conquistador a conquistar al indígena, ¿ya? Y yo creo que hay que romper un poco con esa lógica, porque la Malinche lo que está haciendo es ayudar a un extraño a destruir a quien destruyó a su hogar,
a quien conquistó su pueblo, digamos. Entonces, yo diría que hoy día, mirado con esos ojos, que rápidamente se cae ese mito de que ella es una traidora, digamos, apegada más a lo externo que a las propias raíces. Ella jugó un papel muy importante como intérprete. Marina llegó a tener hijos, digamos, de un hijo de Hernán Cortés, finalmente va a ser casada con uno de los capitanes también de Hernán Cortés. Va a obtener el título de doña, digamos, que no es menor en esa época. Y así como está Marina, están las naborías, ¿ya? Por ejemplo, los tlaxcaltecas, cuando ya hicieron las paces con Cortés, le regalaron, los mismos papás le ofrecieron 400 mujeres, 400 jóvenes o niñas, seminiñas probablemente, se las ofrecieron a los españoles para que procrearan, procrearan guerreros más claros, como dicen las fuentes, ¿ya? Y estas mujeres acompañan a los hombres a Tenochtitlán. De hecho, la primera partida, la vanguardia de la huida de la Noche Triste va con todo este grupo de mujeres, que tenemos mujeres nobles, tenemos mujeres indígenas, digamos, de menor estatus, pero que están acompañando constantemente a los conquistadores. Y algunas mujeres españolas también van. Por ejemplo, en la batalla de Otumba, y frente a la lucha con Pánfilo de Narváez destaca mucho María de Estrada, o María Estrada, que es una andaluza que se había unido a la hueste de Hernán Cortés y que destacó mucho por el uso de la espada. Y ella se defendió y finalmente se puso todo el atuendo para poder luchar en el fondo cuando se vieron tan afligidos con los ataques indígenas. Ella tuvo que digamos, tomar la espada y luchar, y los indígenas incluso empezaron a confundirla, creían que ella era la Virgen María, de los que hablaban los teules, porque los teules decían que la Virgen, su diosa, digamos, los estaba acompañando en la guerra, porque siempre la estaban invocando. Entonces la veían a ella, digamos, vestida para la guerra y creían que ella era la famosa Virgen María o esta diosa María de la que tanto hablaban los teules. Entonces sí, la mujer jugó un rol acá, tuvo participación, digamos, menos conocida que los capitanes, digamos, de conquista de Cortés, pero sí, tuvo un rol importante. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo murió Moctezuma? Bueno, hay distintas teorías. Va a depender de las fuentes. Las fuentes más pegadas a los españoles dicen que Moctezuma subió a, en el fondo lo hicieron subir como a la azotea del templo para que calmara a su gente, ya cuando se producen las sublevaciones. Y en esos intentos, lo que dicen las fuentes españolas, Bernal, etcétera, es que él habría recibido piedrazos de la misma población de Tenochtitlán por traidor, por haberse sometido tan rápido a Cortés, porque cuando Moctezuma lo toman preso, no, o sea, claro, protesta, pero en la práctica se somete. Y al principio a él lo encerraron con toda la dignidad, con todas sus mujeres, con todos los banquetes, con toda su corte en el palacio. Entonces siguió viviendo su vida, digamos, de magnificencia. Entonces las fuentes españolas dicen que fueron los mismos pobladores de Tenochtitlán los que finalmente lo atacaron y lo mataron. Y él tuvo unas heridas y murió después de algunos días producto de esas heridas. Algunas otras fuentes dicen que fueron los mismos españoles los que lo habrían matado, pero en la práctica es un poquito más difícil, porque entendiendo la lógica de que a mí me podría servir, de que yo lo podría utilizar más adelante, en el fondo a mí me convendría mantenerlo cautivo más tiempo, aunque tuviese descrédito en ese momento frente al pueblo, digamos. Ya, entonces, lo más probable es que, claro, es que haya sido atacado por la masa molesta, pero murió de eso, lo atacaron, tuvo unas heridas y después de algunos días murió. Ok, y ahora tenemos nuestra última pregunta, porque ya estamos en la hora de ¿Sí? cierre, que es, ¿se podría concluir que la derrota mexicana obedece a un menor desarrollo por parte de los indígenas o a otro tipo de factores? Yo no sé si
claro, yo no sé si hablar de un menor desarrollo. El imperio mexicano era un gran imperio. No estamos hablando aquí de un grupo de indígenas que era indefenso, que no sabían lo que hacían, que tenían poco desarrollo cultural, poco desarrollo en términos de la guerra. Era un imperio controlador, era un imperio al que le pasó la cuenta, los tributos que exigían, digamos, la opresión que ejercía contra los otros pueblos indígenas. Era un pueblo militarizado, era un imperio absolutamente organizado, con una política, etcétera. Entonces yo no hablaría nunca de que tiene un menor desarrollo. Sí diría que le jugó en contra, por un lado, el tema de algunas formas de hacer la guerra, por decirlo de alguna manera. El no conocer la guerra naval, eso fue fatal para ellos. El tener ciertos rituales. El indígena cuando en el fondo no busca para destruir. El gran error que cometieron los mexicanos fue que después de la Noche Triste no persiguieron a Cortés. Se entretuvieron buscando los sobrevivientes para poder sacrificarlos después. Pero no los persiguieron, que con eso habrían podido acabar, digamos, por último, momentáneamente, con la amenaza de este nuevo mundo español, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque sus rituales son distintos, su forma de hacer la guerra es distinta, ellos esconden a sus muertos para que el adversario no los vea, ellos le llevan a su adversario, cuando van a entrar en batalla, ellos le llevan comida, es su forma de decirle que van a batallar, coman, porque yo no los quiero débiles. Porque yo no quiero que después me digan que los derrotamos porque eran débiles. No, coman, estén en su mejor forma y ahí luchamos. Porque hay un honor ahí implícito. Necesitan a los prisioneros porque tienen que sacrificarlos, porque en la forma de hacer la guerra no solo importa el que gane este ejército, importa también cuánto yo aporto a los dioses. Entonces, para mí, como soldado, como indígena que se está enfrentando, es ideal tener un prisionero. Entonces, yo voy a privilegiar eso. Entonces, esos son algunos elementos que nos permiten entender por qué finalmente Hernán Cortés va a lograr vencer la red de alianza, que no logra restablecer Cuauhtémoc, finalmente sí lo hace Hernán Cortés, con estas demostraciones de fuerza, con este abuso, digamos, con este control de los territorios, etc. Entonces, esos son los elementos que yo diría que permiten hablar de por qué fue derrotado y obviamente la epidemia de viruela, que fue el gran aliado de Cortés, definitivamente. Muchas gracias, Ana María, por este recorrido del encuentro que desencadenó sin duda uno de los procesos más interesantes del periodo, en donde pudimos ver su ruta, estrategias, tradiciones, éxito y fracaso. Sin duda fue una historia impactante y trascendental para el futuro de América. Aprovechamos también de agradecer a una importante audiencia que nos ha acompañado hoy, de todo Chile, también del extranjero. Realizar esta charla es de gran importancia para nuestra universidad, ya que nos permite llegar a ustedes y abrir ventanas a otros mundos, viajar en el tiempo, conocer y aprender de diferentes temáticas. Nuestras charlas quedan grabadas y en un par de días las pueden volver a ver en nuestra página uddvecina.udd.cl en videos de actividades realizadas, al igual que todas las charlas online que hemos llevado a cabo durante el último año. Los dejamos invitados a participar en las siguientes charlas de este ciclo Huellas de América como visión, mito y realidad, la próxima semana con el tema símbolos e imágenes, la diversidad de las artes precolombinas, y luego continuaremos con mitología y religión, lo sagrado y lo profano del barroco hispanoamericano, y luego virreinato, sociedad y orden colonial, la interacción de dos mundos. Los esperamos el martes 18 de mayo a las 18:30. Como siempre, son todos bienvenidos a nuestras charlas abiertas a todo público. Y desde ya, quienes no se han inscrito, lo pueden hacer en nuestra página uddvecina.udd.cl. Les deseamos una muy buena semana. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.